se da cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 8 de 2025 y sus acumulados, promovidos por aspirantes a candidaturas de personas juzgadoras contra los acuerdos de 7 y 9 de enero del año en curso, emitidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, por el que se suspendió en el ámbito de su competencia toda actividad para el desarrollo del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Previa acumulación, se propone desechar las demandas de los juicios 427, 442, 444, 507, 513 y 536 de este año, porque en el primero, la parte promovente agotó previamente su derecho de acción y en los restantes, las demandas se presentaron de manera extemporánea. Asimismo, se propone revocar los acuerdos impugnados porque en materia electoral no opera la figura de la suspensión, ya que la continuidad de los procesos electorales es un mandato de orden público. Por lo anterior, se determina que el comité de referencia continúe con los procedimientos de selección y evaluación de aspirantes a los cargos de personas juzgadoras federales en que participan las partes actoras. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Quisiera pedir su venia para presentar el proyecto que he puesto a su consideración. Si me autorizan, gracias. Este asunto que ahora estamos tratando tiene como punto de partida diversas determinaciones de jueces federales por las cuales concedieron suspensiones respecto de actos del proceso electoral federal extraordinario para la elección de personas juzgadoras, lo que llevó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a emitir los acuerdos de 7 y 9 de enero de este año, a través de los cuales suspendió en el ámbito de su competencia toda actividad relacionada con el referido proceso comicial. En concreto, diversas personas que fueron partícipes del procedimiento llevado a cabo por dicho comité acuden a esta instancia para inconformarse de los acuerdos por los que se determinó suspender el procedimiento, ya que pretenden continuar y contender a los diversos cargos que serán materia de la elección en curso. En el marco del actual proceso electoral extraordinario, primero, como el que llevaremos a cabo para personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, diversos juzgados de distrito en los estados de Michoacán y Jalisco vincularon al comité de evaluación, a los 3 comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión para suspender la elección en el ámbito de sus competencias. Quiero señalar que estos comités son órganos que están previstos en la Constitución General como órganos técnicos y temporales, cuya función primordial es asistir a los poderes de la Unión en la selección y evaluación de aspirantes a las candidaturas a personas juzgadoras federales. También quiero mencionar que hasta antes de los acuerdos cuestionados, cada uno de los comités había realizado las actuaciones que les corresponden para celebrar la referida elección de personas juzgadoras conforme a lo dispuesto por nuestro máximo ordenamiento. En estas, la emisión de la convocatoria respectiva, así como la instauración del proceso de inscripción, verificación y evaluación de las personas registradas. ¿Cuál es la pretensión de las partes? En el caso particular de los acuerdos de suspensión emitidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a que me he referido, las y los promoventes señalan
que son susceptibles de generar incertidumbre en las personas participantes en las elecciones de personas juzgadoras y de privarlas de ejercer sus derechos político-electorales de ser votadas. Y en este sentido, la pretensión de las partes promoventes es que se revoquen los acuerdos del 7 y 9 de enero de este año emitidos por el Comité de Evaluación y continúen realizando las acciones que le compete constitucional y legalmente. Quiero señalar que frente a las difíciles circunstancias de hecho relacionadas con el cumplimiento a la reforma en materia del Poder Judicial, las partes actoras acuden a esta máxima instancia para que contribuyamos en el ámbito de nuestras competencias y facultades a materializar el nuevo diseño constitucional para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir a autoridades jurisdiccionales y de ellos mismos y mismas a ser electos. Es así porque piden que revoquemos los proveídos adoptados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a fin de que se les permita continuar sin interrupciones o interferencias en cada una de las etapas establecidas para la integración de las listas de candidaturas para poder transitar al nuevo modelo de elección de personas juzgadoras que está establecido en la Constitución. Ahora bien, de manera preliminar, pero de forma enfática, quiero señalar que ni el proyecto que resolveremos, ni las razones que sustentan el sentido de mi voto o del proyecto que presento implican un análisis y menos aún un posicionamiento sobre la constitucionalidad, legalidad o validez de determinaciones de las suspensiones emitidas por diversas autoridades jurisdiccionales no electorales, pues su revisión compete a otras instancias y a otras autoridades a través de las vías correspondientes. No obstante, quiero señalar que los actos emitidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación pertenecen exclusivamente al ámbito electoral, porque cumplen con todos los elementos para encuadrarlo en la materia electoral. ¿Y cuáles son estos elementos que no dejan duda alguna para definir que son competencia y actos que tienen que ver con la especialización de la materia electoral? Es, por ejemplo, la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de esa autoridad es electoral, pues conforme a la Constitución son órganos que se crean y subsisten durante los procesos electorales para asistir a los poderes públicos en los procedimientos de selección y evaluación de posibles candidaturas. El acto controvertido también se centra en la modificación de los plazos en que se deben desahogar el procedimiento de evaluación del procedimiento para la elección de personas juzgadoras. Los derechos en los que los acuerdos impugnados pueden incidir son precisamente derechos político-electorados a votar y a ser votados a los cargos de personas juzgadoras. Y también los destinatarios de los acuerdos impugnados, pues son precisamente aspirantes a candidaturas para estos cargos de personas juzgadoras. Y en este sentido es mi convicción jurídica que esta Sala Superior es la autoridad que cuenta con competencia exclusiva
para analizar y pronunciarse sobre estos actos, ya que están inmersos en un procedimiento para la postulación de candidaturas reguladas constitucionalmente por disposiciones de carácter comicial y por las leyes especializadas en nuestra materia, que es la materia electoral. Y de ahí que es mi consideración que ninguna otra autoridad podría intervenir en la revisión jurisdiccional de los acuerdos impugnados. Ahora bien, desde la lectura de nuestro documento constitucional, advierto que el comportamiento del Comité de Evaluación debe sujetarse a las reglas y principios que atañen a la materia electoral y, como consecuencia de ello, debe ajustarse a las previsiones claras y taxativas en que se señala que las autoridades no pueden poner pausa o detener su actuación en relación con el proceso electoral, al existir una garantía de continuidad en la ejecución de los actos para la elección de autoridades jurisdiccionales. Y esta garantía la encontramos de manera expresa en el artículo 41, párrafo tercero, base sexta, segundo párrafo de la Constitución Federal, en el que se expresa, y valga la redundancia, de manera expresa, que entre comillas, en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. Cierro comillas. Además, estoy convencida que conforme al marco constitucional y legal vigentes, existen una serie de obligaciones que están expresamente encomendadas a los diversos comités de evaluación de cada uno de los poderes de la Federación y otros expresamente también encomendados a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que tienen la finalidad de garantizar la renovación de los poderes de la Unión, lo que es una cuestión de interés público tal y como lo resolvimos en los Asuntos Generales 209 y 632 del año pasado. Tan es así que en nuestro ordenamiento constitucional existen mandatos expresos sobre aquello que deben hacer y cuándo lo deben hacer los comités de evaluación y este tribunal. En este sentido, considero que cuando existen disposiciones constitucionales en las que se señala a un órgano específico lo que debe de hacer específicamente y en qué momento determinado, plazo o periodo en que deben hacerlo, no es dable que la autoridad deje de cumplir con la función encomendada, por lo que tampoco puede haber autoridad con competencia o facultades suficientes para evitar que los mandatos de nuestra Ley Suprema se cumplan en tiempo y forma. Así, ante la imposibilidad jurídica y constitucional de que alguna autoridad interrumpa el desarrollo normal del proceso electoral en curso, es por lo que considero que se debe declarar que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no puede interrumpir las actividades que se lleven a cabo para preparar y organizar el proceso electoral en curso al existir una garantía de continuidad del mismo y al tener expresamente definidas sus responsabilidades y actuaciones en nuestra Constitución. Y es por ello que también
desde mi perspectiva jurídica, el comité responsable al que el Poder Revisor de la Constitución le confirió el deber de participar en la celebración del proceso electoral estaba impedido para retrasar la ejecución de los mandatos relativos a su función, ya que ello podría generar el riesgo de que se incumplan los objetivos y fines constitucionales, en perjuicio del derecho de los gobernados a ejercer el sufragio activo y pasivo, es decir, a votar y a ser votados, y a contar con poderes debidamente integrados en términos del sistema jurídico y constitucional vigente. Por estas razones, estoy convencida que nuestro orden constitucional no admite que los comités de evaluación o este tribunal incluso suspendan o deje de cumplir temporal o definitivamente con las actividades relativas a su función esencial de seleccionar los perfiles idóneos para la postulación de candidaturas en términos y plazos señalados en nuestra Carta Magna. Además, atendiendo a la fecha en que se emite la presente determinación y la cercanía del plazo en que el referido órgano debe integrar y publicar el listado de las personas mejor evaluadas para los distintos cargos a que aspiran las y los enjuiciantes, es por lo que propongo revocar los acuerdos impugnados de manera lisa y llana, y con ello permitir que el comité de evaluación reanude de inmediato el procedimiento a fin de cumplir con los imperativos constitucionales a los cuales se encuentran sujetos, única y exclusivamente por cuanto a los cargos que son competencia de ese tribunal, es decir, personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de disciplina, de circuito, de apelación y personas juzgadoras de distrito. Finalmente, en consonancia con lo anterior, no quiero perder la oportunidad de remarcar la supremacía constitucional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral. Y en relación con las determinaciones emitidas por juzgadores federales por las que pretenden vincular a esta Sala Superior a suspender las acciones relacionadas con el cumplimiento de la reforma constitucional en materia electoral. Al respecto, como presidenta de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debo enfatizar que este tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por lo que, dadas las funciones que despliega, no es posible que alguna otra autoridad ajena a esta materia pretenda sujetar nuestra jurisdicción a una medida cautelar emitida dentro de un juicio de amparo, pretendiendo incidir en actos de naturaleza electoral cuyo conocimiento y aplicación por disposición legal y constitucional corresponde exclusivamente a esta instancia. Más aún, escapa totalmente de las atribuciones de los jueces de amparo pretender desconocer, cuestionar o interpretar los alcances y efectos de resoluciones definitivas e inatacables emitidas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se mandató a diversas autoridades la continuación del proceso de elección de las personas juzgadoras federales mediante incidentes de suspensión provisional o definitiva, de manera que no resulte dable emitir alguna medida encaminada al cumplimiento de tales medidas cautelares. Es por eso
que en la propuesta que estoy presentando a este honorable Pleno se niega absolutamente la competencia que indebidamente se otorga, se autootorga el juez de distrito para vincular a este Pleno al pretender incidir en actos de la materia electoral, sobre todo cuando cuestiona los alcances de una determinación firme de esta Sala Superior. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está constitucionalmente revestido de autonomía e independencia. De ahí que sus determinaciones no pueden ser sometidas a control jurisdiccional alguno. En este sentido, continuaremos ejerciendo la función constitucional encomendada con los más altos estándares de imparcialidad, legalidad y autonomía que constitucionalmente nos corresponde. Sería la presentación del proyecto por mi parte. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a retomar brevemente unos antecedentes de este caso que ha usted presentado. El 7 y 9 de enero del año en curso, el Comité de Evaluación del Poder Judicial acordó suspender el proceso de selección de candidaturas en atención a lo decidido en cuadernos incidentales de diversos juicios de amparo. Ante ello, el 8 y 11 de enero, diversas personas aspirantes presentaron juicios para contravertir esa decisión, alegando una afectación a sus derechos político-electorales, pues la determinación les impide continuar en el proceso para el cual se postularon. Y argumentan que conforme a los precedentes de esta sala, ninguna autoridad puede suspender un proceso electoral. En relación con esto, el juez primero de distrito del Estado de Michoacán formuló una solicitud de inhibitoria a esta sala superior y posteriormente, el 20 de enero, el mismo juez emitió un acuerdo en el incidente de suspensión relacionado con el juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistraturas de Circuito y personas juzgadoras de distrito del Poder Judicial de la Federación, a través del cual vinculó a esta o pretendió vincular a esta sala superior al cumplimiento de la medida cautelar dictada en ese juicio. Menciono estos antecedentes porque me parece relevante señalar que en este proyecto que atiende diversas demandas presentadas vía JDC, Juicios de la Ciudadanía, creo que debió ser analizado bajo una metodología y una aproximación jurídica distinta el caso de los oficios remitidos por el primer juzgado de distrito del Estado de Michoacán. El proyecto propone entrar a análisis de fondo de la decisión del Comité de Evaluación, determinar que los actos controvertidos son de naturaleza electoral y por tanto competencia de la Sala Superior y declarar la inoperancia de la suspensión respecto de actos electorales. Pero también desestima estos dos acuerdos del juzgado de distrito, uno el de la solicitud de inhibitoria y otro acuerdo distinto, en el que vincula a la Sala Superior a suspender. Bien, como adelantaba, debió hacerse un análisis distinto, metodológicamente hablando, y tampoco comparto el sentido ni las consideraciones. En primer lugar, el pronunciamiento sobre la solicitud de inhibitoria, en mi opinión, debió ser estudiado como una cuestión de previo y especial pronunciamiento. Asimismo, el acuerdo en donde pretende vincular a esta Sala Superior. Y solo después de haber tramitado y resuelto esos asuntos por otra vía, que no es la de estos JDC, entonces, con ese resultado, podría entrarse a conocer de estos juicios de la ciudadanía. Y solo el resultado de esa discusión de primer orden definiría la necesidad de emitir o no un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
En segundo lugar, si ese hubiera sido el punto de partida, se habría hecho evidente, como ocurre en un proyecto presentado por la magistrada Tálora en un asunto que no está en la sesión pública, pero que fue circulado para resolverse sin citar a sesión pública. Ahí se hace evidente que si bien el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió un proceso electoral de personas que aspiran a ser juzgadoras y que en efecto estos actos son formalmente electorales, eso lo comparto con este proyecto y con la propuesta a la que me he referido en sesión privada. Compartiendo eso, tampoco se puede ignorar que la motivación del comité responsable para dictar esa determinación fue acatar o cumplir una suspensión dentro de un juicio de amparo. Y como sabemos, el cumplimiento de una suspensión dentro de un juicio de amparo es revisable a través del incidente respectivo. Por tanto, ante este evidente punto de toque entre ambas competencias, es necesario, siguiendo el diseño constitucional, el sistema legal vigente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene competencia para definir cuestiones competenciales cuando dos órganos del Poder Judicial se asumen competentes, es quien debiera definir cuál es la autoridad que debe conocer sobre estos juicios. A mí me parece importante, sí, proteger los derechos político-electorales y asumir la responsabilidad institucional que tiene este tribunal. Pero por otro lado, me parece igualmente importante respetar los mecanismos de asignación de facultades y competencias que prevé el orden jurídico para resolver inclusive cuestiones de diferencias competenciales, como es la que se actualizaría al revisar los acuerdos del juez y rechazar la solicitud de inhibitoria, inclusive no dar trámite al acuerdo en donde pretende vincular. Esto porque ese es el sistema jurídico, el orden legal vigente. Y es relevante no solo desde un punto de vista formal, sino sustancial desde una perspectiva del Estado de Derecho. En cambio, tiene una dimensión pragmática y cohesiva, analizar el asunto con toda su complejidad, pues aunque los juicios de amparo referidos tienen indiscutiblemente implicaciones electorales, pues no se reduce a la materia electoral los juicios de amparo sobre los que resuelven. Es decir, en otras palabras, sí, estas son cuestiones electorales, pero la reforma judicial no es estrictamente y solamente electoral. Y el derecho electoral no es una isla dentro de nuestro sistema constitucional y legal. Y el problema involucra toda una serie de posibilidades de afectación, no solo a derechos electorales, el problema, digamos, en materia de amparo, sino otros derechos humanos o cuestiones de diseño constitucional e institucional. En ese sentido, por una cuestión, digamos, de orden, de certeza, de recurrir en primer lugar a los procesos que están institucionalizados en el sistema jurídico para resolver cuestiones competenciales, considero que debe realizarse una remisión a la Corte o presentarse una cuestión competencial a la Corte. Ahora bien, es necesario que la Suprema Corte pues resuelva también oportunamente, ¿no? Hay una responsabilidad institucional de la Suprema Corte, no solo en las materias estrictamente constitucionales o de amparo, sino también en los efectos que eso tiene sobre los derechos político-electorales. Y tendría que estar resolviendo oportunamente lo planteado, ya sea en contradicciones de criterios o en cuestiones con la finalidad de evitar que dos órganos jurisdiccionales estén confrontando competencias y puedan decidir en sentidos contradictorios. Y también evitar, por supuesto, que las personas aspirantes que se inscribieron ante el Comité del Poder Judicial de la Federación sufran afectaciones sustanciales, graves o inclusive irreparables en sus derechos político-electorales dentro del proceso de selección de candidaturas en el que participan. A mi juicio, el momento en que ya se configura una afectación a los derechos político-electorales y que su gravedad puede ir increciendo,
cuando el Senado tiene el límite de enviar a la lista de candidaturas, la lista final de candidaturas al INE, y esto tiene como fecha el próximo 12 de febrero. Antes de ello, antes de recurrir, o de más bien de no recurrir a las vías institucionales para resolver este tipo de conflictos, me parece que no se justificaría saltarla y una vez que efectivamente se puedan empezar a configurar afectaciones a los derechos político-electorales, entonces llegará el momento en el que la Sala Superior, una vez habiendo intentado la cuestión competencial, en mi opinión, tenga que decidir si la Suprema Corte continuará sin resolver los conflictos competenciales o las controversias sobre criterios que tenga en su trámite. Y ahí ya entonces se justificaría una intervención del Tribunal Electoral para cumplir también con la obligación de garantizar la protección de los derechos político-electorales de las personas ciudadanas que vienen recurriendo en estos juicios porque participan en un proceso de aspirantes a candidaturas. En tercer lugar, en relación al acuerdo emitido por el juez de distrito por el que vincula al Pleno de la Sala Superior a cumplir con la suspensión del proceso electoral, considero que por las mismas razones debe encuadrarse como un conflicto competencial y no simplemente como el cumplimiento de una orden de un juez de amparo, pues lo que subyace es una ausencia de claridad sobre la autoridad que asuma competencia. No es una ausencia de claridad por parte de la Sala Superior, ¿no? Hay pronunciamientos en donde se define que la materia es electoral, pero hay una ausencia de claridad respecto de dos determinaciones de dos órganos jurisdiccionales, respecto de derechos de personas que concurren por ambas vías, por la vía electoral y por la vía del amparo. Finalmente, como cuarto punto, me aparto de la vista que se propone a la Fiscalía General de la República, pues la vía penal propuesta me parece desproporcionada. Y es por estas razones que presentaré un voto particular en contra del proyecto, explicando las razones en ese voto, de por qué desde mi perspectiva, la responsabilidad de la Sala Superior como alta corte es minimizar la confrontación entre tribunales, abonar a la estabilidad y a la certeza que deben tener las personas en sus derechos político-electorales, pero también a la estabilidad del sistema legal en su conjunto. Es cuanto. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Felipe Fuentes Barrera. Gracias, presidenta. Magistradas, magistrados, yo sí anuncio que votaré a favor de la propuesta que nos presenta la magistrada presidenta, porque la materia de la controversia es claramente electoral. Y por tanto, desde mi perspectiva también, no es viable detener la implementación del procedimiento. Además, se recibieron en esta Sala Superior los acuerdos dictados en dos incidentes de suspensión, en los que el Juzgado Primero del Distrito en el Estado de Michoacán, primero, solicitó que esta Sala Superior se inhiba de conocer de los juicios ciudadanos que ahora tenemos en resolución. Y segundo, vinculó a esta Sala Superior para que emitiera una resolución en la que se determine que carece de competencia para revisar las resoluciones de suspensión en materia de amparo y se pronuncie de los efectos del expediente AG 232 de 2024 emitido por el Pleno de este tribunal. Con ese contexto, debo señalar que no comparto que en un procedimiento de naturaleza electoral se pueda generar o pueda ser objeto de una suspensión en un juicio de amparo. Y esto es así porque el proceso electoral para la elección de personas juzgadoras como proceso democrático no puede ser suspendido por un juez de distrito ni por cualquier otra autoridad, con independencia de los intereses políticos o personales que estén involucrados. La reforma judicial vigente establece de manera clara que la elección de personas juzgadoras debe realizarse mediante el voto popular. Un avance para mí significativo, pueda ejercer su derecho al voto
de manera libre y sino de remover cualquier obstáculo que pretenda suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas al proceso electoral al tratarse de cuestiones de interés y de orden público. Y en ese sentido, también esta manera de razonar es coincidente con lo que ya sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que cuando se resolvió la acción de inconstitucionalidad 164 de 2024 y sus acumulados, la Corte afirmó que las normas en materia electoral no atienden a un criterio nominal ni a su ubicación o pertenencia a una ley o código propiamente electoral, sino que dicha clasificación depende de su contenido material, por lo que lo relevante a verificar es la relación directa o indirecta con los procesos electorales o con la regulación de aspectos vinculados con derechos político-electorales. En ese sentido es claro que la reforma judicial tiene una naturaleza electoral debido a que su contenido se desprenden o permite desprender las normas que regulan el proceso electivo de las personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación. Por tanto, la intervención de este Tribunal Electoral es urgente, porque de otra manera se agotaría la vida del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Creo en ese sentido que el tema de la inhibitoria es resuelto de manera previa por el proyecto que nos presenta la magistrada presidenta. Solo que precisamente lo que hace es remitir al fondo del asunto, precisamente porque está vinculado con el análisis que tendremos que hacer en el fondo del asunto. Y por tanto, yo sí comparto la metodología que nos presenta el proyecto. En el caso, si atendemos a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta acción de inconstitucionalidad 164 del año pasado, estamos ante actos electorales que son competencia de esta Sala Superior. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación es un órgano creado específicamente para coadyuvar con el proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras. En consecuencia, tiene una naturaleza eminentemente electoral. Como segundo punto, el acto por el que el Comité de Evaluación determinó la suspensión del procedimiento de selección y evaluación de aspirantes del Poder Judicial de la Federación es evidentemente también de naturaleza electoral. Y tres, en el proceso están involucrados los derechos de la ciudadanía de votar y ser votados. En consecuencia, si el contenido material de los actos y naturaleza de la autoridad son de naturaleza o de carácter electoral, entonces aplican indudablemente las reglas y principios de esta materia, como lo relativo a que los actos en materia electoral no pueden ser objeto de una suspensión de acuerdo con lo previsto en el artículo 41, párrafo tercero, base 6, segundo párrafo de la Constitución. En ese sentido, la base jurídica de la que parte el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para suspender el procedimiento correspondiente es incorrecta, porque la decisión de un juez de distrito a través de un procedimiento de amparo no puede tener eficacia jurídica en materia electoral. El juez de distrito pretende aplicar una ley por encima del mandato constitucional que tiene esta Sala Superior. Es más, diría yo, pretende imponer una norma jurídica individualizada como es una resolución en un incidente de suspensión por encima de lo que mandata la Constitución, afectando desde luego el orden e interés público y por tanto, desde luego, la consecuencia es que no pueda surtir efectos en la materia electoral, ni mucho menos constreñir al Comité de Evaluación y, por tanto, tampoco a este Tribunal Electoral. Sostener que es posible la suspensión de los actos del proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras implica desconocer nuestra historia constitucional. En concreto, la génesis de la tesis de la incompetencia de origen que surgió del famoso debate Vallarta-Iglesias, que justificó que nuestro sistema constitucional
existan dos competencias diferenciadas de control constitucional, la del juicio de amparo y la justicia electoral. Desde finales del siglo XIX, recordemos, la Suprema Corte ha venido sosteniendo uniformemente la tesis Vallarta, quien consideraba que los tribunales de amparo no tienen facultades para verificar los actos electorales. Esa tesis, que se convirtió en criterio jurisprudencial de la Suprema Corte, se plasmó en la Ley de Amparo desde 1936, que fijó entonces la improcedencia del amparo en materia electoral. Igualmente, en el famoso caso Marbury contra Madison, la Suprema Corte norteamericana determinó que no podía resolver un asunto en el que se planteaba la negativa de instalar un juez en un estado de la Unión porque carecía de competencia para conocer el fondo. Esta sentencia, también recordemos histórica, fijó un precedente en los Estados Unidos que le dio estabilidad al sistema y legitimación y confianza al Poder Judicial en la medida en que se determinó que el límite de los tribunales está en su jurisdicción o competencia. Y precisamente el proyecto lo que nos pone de manifiesto es el límite de la jurisdicción o competencia de los jueces de distrito para poder incidir en materia electoral. Las autoridades deben emitir sus determinaciones siempre en el ámbito de sus atribuciones. Cuando ello no es así, sus actos carecen de validez y de eficacia jurídica, so pena de vulnerar la garantía de seguridad jurídica prevista en nuestra Constitución Federal. Un tribunal de amparo que ordena una suspensión respecto de un acto electoral no solamente está actuando fuera de su competencia, sino que está cuestionando la legitimidad del órgano reformador de la Constitución, quien estableció como una decisión política fundamental la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación. En materia electoral, desde la reforma a la Constitución del 22 de agosto de 1996, el control de constitucionalidad de las normas electorales se da únicamente por dos autoridades: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el control abstracto de normas vía acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y el control concreto de constitucionalidad, que es facultad exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La justicia electoral comprende los diferentes mecanismos de naturaleza electoral encaminados a garantizar la legalidad y la constitucionalidad de los actos, las normas y los procedimientos electorales, de tal suerte que el sistema electoral en su conjunto está vinculado con el concepto de sistema democrático, que implica el proceso para elegir a las personas, los órganos o representantes de gobierno, o bien para participar de manera directa en el ejercicio del poder público. La legitimidad descansa sobre el procedimiento democrático en sí mismo al derivar de las ideas de autodeterminación y de legalidad del Estado de Derecho. Por todo lo anterior, por todo lo que he expresado, es evidente que no existe motivo alguno para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspenda sus actividades. En consecuencia, debe continuar con sus obligaciones constitucionales y legales consistentes en el desarrollo del procedimiento y selección de los aspirantes a ser postulados a los cargos a personas juzgadoras, a efecto de hacer vigentes los derechos de las y los aspirantes que acudieron a su convocatoria con la finalidad de ser postulados y someterse al voto popular. Por otra parte, en relación a la inviabilidad de la solicitud inhibitoria que nos formulan jueces de distrito. El juez de distrito, como lo he señalado en el contexto, solicita a esta Sala Superior que se inhiba de conocer de las impugnaciones tendentes a controvertir la determinación adoptada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, y que en caso de que se estime que no sea procedente, se remitan los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente, para mí, en este caso el juez de distrito está extralimitándose en sus competencias, ya que asume equivocadamente que se está ante un conflicto competencial entre juzgados ordinarios y pretende que este tribunal ceda su competencia constitucional exclusiva
en favor de una autoridad de amparo que no puede ni debe conocer de materia electoral. La competencia de este Tribunal Electoral deriva directamente de la Constitución y de la ley. Lo que presentaron los actores son juicios para la protección de sus derechos político-electorales y no un juicio de amparo. Por tanto, coincido con el proyecto, resulta inviable jurídicamente que el juez de distrito busque que este tribunal renuncie a sus facultades constitucionales. La decisión individual basada en una norma secundaria no puede estar por encima de las atribuciones que la Constitución General otorga a esta Sala Superior, consistente en dar certeza y seguridad a la sociedad respecto a la elección de personas juzgadoras, porque se trata de un derecho de la ciudadanía. Enfatizo, la materia de la pasada reforma judicial es de naturaleza electoral. La decisión sobre la suspensión de un ejercicio comicial trasciende de manera negativa al interés de la ciudadanía electoral en general, ya sea respecto de quien pretende acudir a un cargo de elección popular, como de quien tiene el derecho de elegir, es decir, de la ciudadanía. A manera de conclusión, los actos del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación tienen naturaleza electoral y así debió considerarlo ese órgano colegiado, advirtiendo que una norma individualizada no puede entorpecer ni estar por encima de la Constitución Federal, ni la orden expresa del juez de distrito puede estar por encima de nuestra máxima norma, que es la Constitución Federal. No es posible interrumpir provisional o definitivamente el desarrollo de la elección de personas juzgadoras. Un juez de distrito no puede, a partir de una interpretación sesgada de una ley, estar por encima de las atribuciones constitucionales del Tribunal Electoral. En otras palabras, la determinación del juez no tiene eficacia jurídica en materia electoral, ni puede tener impacto en esta misma decisión que tomó el Comité de Evaluación, ya que no puede configurar un obstáculo para impedir que el proceso electivo siga su curso. Por ello, este Tribunal Electoral debe removerlo para que su desarrollo continúe. Como Tribunal Electoral, nos corresponde dotar de certeza y confiabilidad a la elección. En este sentido, no solo debe tener efecto respecto del acto que se impugna, sino adelante para remover cualquier obstáculo que impida la materialización de los actos electorales que ordena la Constitución. La elección democrática de nuestras autoridades, incluyendo las jurisdiccionales, es un valor protegido por la Constitución y en esa medida, esta Sala Superior tiene el mandato constitucional para garantizar que los procesos electorales transcurran con normalidad y evitar que cualquier persona o autoridad que pretenda detener o paralizar el ejercicio de la vía democrática pueda incidir negativamente, afectando los valores supremos de nuestro país. Sería cuanto, presidente. Gracias, magistrado. No sé, antes de que alguien más desee hacer uso de la voz, quisiera responder de alguna manera a la objeción que hizo el magistrado Reyes de cómo se está tratando este tema de los jueces en el proyecto. Y en esencia quiero señalar que los acuerdos del juez de distrito se turnaron como promoción del juicio ciudadano 8, que se discute, que estamos discutiendo, porque están vinculados con el acto impugnado, es decir, precisamente la suspensión dictada por el Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y que fue motivo de la interposición de los amparos que conoce el juez de distrito, mientras que el acto impugnado en el juicio ciudadano es la suspensión decretada por el comité. Y los juicios ciudadanos solamente son atendibles por
la materia electoral, no es competencia de un juez de amparo. Y respetuosamente también, a diferencia de lo que sostiene el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en este caso no es dable tramitar los referidos oficios como conflicto competencial por varias razones que quiero precisar. Primero, el juez de distrito se pronunció en un cuaderno de amparo pidiendo que esta sala superior se inhiba de conocer los juicios que aquí se resuelven, por lo que es en este momento y este pleno quien debe pronunciarse. Asimismo, la Constitución otorgó competencias específicas para este tribunal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que solo este tribunal puede pronunciarse acerca de cualquier aspecto vinculado con las elecciones de magistraturas de circuito, juzgadores de distrito y tribunal de disciplina. Es claro, desde mi óptica, que solo la Sala Superior puede conocer de estas controversias, incluso de competencia. Yo no tengo ninguna duda de la competencia, por eso es que la propuesta está en ese sentido. Y me parece importante recalcar para quienes tienen dudas, y es claro que pueda tener dudas la ciudadanía en general, los participantes, pero un impartidor de justicia no debe de tener duda de su competencia. Y en este caso refrendo yo también mi propuesta. Decir que al haber dos autoridades que asumen competencia de la misma materia, tendría que irse a la Corte, me parece absolutamente inviable, imposible, y también, pues respetuosamente cuestionar el turno de las promociones. Yo creo que no hay duda, y refrendo eso, de la competencia de esta Sala Superior. Y no hay duda porque la Constitución es clara y también le da claridad expresa a los jueces de distrito que el amparo no procede en materia electoral. Y aquí la interpretación gramatical, pues me parece que no deja duda a cuál es la competencia de cada órgano. Y el juez que pide a esta instancia que renuncie a su competencia, pues creo que está cayendo en un exceso y está extralimitando también en sus funciones y en su competencia, lo cual considero de alta gravedad la actuación de este juez. No somos incluso jueces del mismo nivel. Nosotros, esta Sala Superior es última instancia y me parece que el rechazar una sentencia de esta Sala Superior, pues evidentemente es una actuación de alta gravedad. Por eso refrendo en la propuesta las vistas que se proponen, tanto al Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal, a la Comisión de Transición de que está establecida para este cambio y esta reforma constitucional, y también a la Fiscalía correspondiente. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Magistrada Otalora, adelante. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, magistrados. Ya hizo mención el magistrado Rodríguez Mondragón a un proyecto que circulé en un contexto de una sesión privada. Me separaré en congruencia con otros criterios de este proyecto con la presentación de un voto particular. No voy a reiterar
los antecedentes de este asunto ya fueron dichos en diversas ocasiones. Hoy estamos en este momento resolviendo diversos juicios que personas registradas como aspirantes en el proceso de selección de candidaturas del Comité de Evaluación del Poder Judicial, la mayoría, más no todas, ya declaradas elegibles, acuden a esta sala superior argumentando que los dos acuerdos de 7 y 9 de enero emitidos por el Comité de Evaluación violentan su derecho político electoral a ser votadas y votados. Primero, dejar muy en claro que esta reforma judicial, a través de una reforma constitucional, debe definitivamente llevarse a cabo. Me parece que esto no está aquí cuestionado. Lo que sí es que por tercera ocasión, desde la entrada en vigor de la reforma constitucional, respecto del Poder Judicial, la Sala Superior se ve orillada a tomar una decisión sobre una cuestión que parece finalmente oscilar entre la jurisdicción electoral y la jurisdicción de amparo. Y esto pone en evidencia uno de los muchos problemas que la implementación por primera ocasión, que será en 2025, está planteando. La primera razón por la que me separo del proyecto es un tema procesal. Se le reconoce interés jurídico en el proyecto a personas que presentaron juicios de la ciudadanía porque fueron excluidas desde una primera lista por parte de este comité de evaluación. Y particularmente hago referencia a los juicios de la ciudadanía 13 y al 328 que están acumulados este asunto. Estimo primero que el juicio de la ciudadanía 328 debería desecharse por preclusión, ya que estamos haciendo referencia a un mismo actor que promueve esto. Ahora bien, el actor del juicio de la ciudadanía 13 es también el actor del juicio de la ciudadanía 189, que está en la ponencia del magistrado Fuentes Barrera. Es una persona que quedó excluida, no cumplir en un primer filtro con los requisitos. Y este proyecto, el 189, está acumulado al juicio de la ciudadanía 28, que vamos a resolver en esta sesión pública. En el proyecto, que aún no es ni debatido y en obvio de razones tampoco aprobado, la propuesta del magistrado ponente es confirmar. Es decir, le estaríamos aquí dando un interés jurídico a una persona que ya está excluida del proceso. Este es un primer tema del cual yo me separo. Ahora bien, como ya fue dicho, en el fondo el proyecto propone revocar ambos acuerdos para que el comité referido concluya con sus funciones. Afirma el proyecto que es constitucionalmente inviable que las autoridades involucradas en la implementación del proceso electoral extraordinario en curso dejen de realizar las actividades que les corresponden por una suspensión en amparo. Y este fue el argumento utilizado justamente y plasmado por esta Sala Superior en los asuntos generales 209 y 632 acumulados, ambos del año pasado, en los que se analizó si el Instituto Nacional Electoral y el Senado podían continuar ejerciendo actos para implementar el proceso electoral a pesar de las suspensiones en amparo. Diciendo aquí de la propuesta, excepción hecha de lo que se refiere a los juicios 441, 507 y 536, ya que en el resto existe una contienda competencial por inhibitoria formalmente planteada por el juzgado de Michoacán, que en mi criterio debería ser atendida de acuerdo justamente con el procedimiento señalado en la propia legislación. Quiero subrayar que esta inhibitoria fue promovida justamente por el presidente del Comité de Evaluación responsable y solo a solicitud de esta persona, el juzgado la planteó a esta Sala Superior para dejar de conocer determinados juicios y remitirlos a la Sala Superior.
Desde mi punto de vista, el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica de manera supletoria en materia de amparo, impone un deber legal ineludible a la sala: aceptar o rechazar una inhibitoria, y de rechazarle enviar los expedientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mí, estas dos razones justifican justamente que todos estos asuntos sean remitidos a la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, las personas actoras impugnan un acto de autoridad que se da en el marco de un proceso electoral judicial federal por una supuesta transgresión a su derecho fundamental al voto pasivo en su modalidad de poder continuar participando en el procedimiento de selección de candidaturas. No existe duda de que la tutela judicial de ese derecho es tarea de los tribunales electorales, ni tampoco de que esto compete esencialmente a la Sala Superior en el marco de los procesos para renovar a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, con excepción hecha de las magistraturas electorales. En segundo lugar, a pesar de que los acuerdos impugnados fueron expedidos en cumplimiento a una decisión en un juicio de amparo, el estado de cosas en el que se encuentra su regulación no permite establecer con total y absoluta claridad la procedencia de un mecanismo disponible para las personas actoras con aptitud de revocarlos, ni mucho menos la suspensión que lo originó. Ni el recurso de revisión ni el incidente de modificación o revocación de la suspensión pueden ser instadas por las y los actores para buscar la revocación de esta suspensión definitiva que dio lugar al acto impugnado. El incidente de exceso de efecto en el cumplimiento de la suspensión, que sí podría ser promovido por las actoras y actores, solamente tendría el alcance de definir si el comité cumplió de más o de menos con la suspensión. No podría implicar la revocación del acuerdo. Así, de no conocer de estos asuntos, existiría una posibilidad cierta de que las personas actoras queden en un estado de completa indefensión. Y quiero aquí recordar justamente el caso Castañeda-Gutmann contra México de la Corte Interamericana, en el que nuestro país fue condenado por la violación al derecho a un recurso judicial efectivo, precisamente por una falta de claridad en torno a los límites de la jurisdicción electoral y la de amparo. Esa es una responsabilidad institucional superlativa de esta sala, y es evitar que esto vuelva a ocurrir. Por ello, estimo que la Sala Superior tendría que sostener su competencia para conocer de los juicios, en efecto, pero remitirlos a la Suprema Corte para que resuelva esta cuestión competencial. Y tendría que replicarse incluso en los asuntos en los que no está planteada la inhibitoria, de manera a privilegiar un análisis sustantivo y panorámico de todas las impugnaciones. Además, no podemos olvidar que la Suprema Corte tiene en instrucción distintas controversias registradas bajo el nombre de artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estamos, y ya fue dicho, en efecto, en un momento fundamental en la historia jurídico-electoral de México, en el que el papel de esta Sala Superior es justamente ir despejando los cuestionamientos y los casos no previstos que se plantean por primera ocasión en esta primera elección extraordinaria de 2025 y que vayan trazando un camino para la del año 2027 y subsecuentes. Obviamente esto nos lleva a tomar determinaciones que, en mi opinión, no hemos tomado hasta ahorita. Y aquí, justamente, si bien somos última instancia en materia electoral, es cierto que la Suprema Corte de Justicia en dos ocasiones, una en la integración anterior de esta sala, una en esta integración, ordenó a la Sala Superior no conocer de determinados asuntos.
Pero ante la trascendencia y con todo el respeto debido a un órgano cúspide dentro del Poder Judicial, yo estimo que sí tenemos que exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a la brevedad justamente esta consulta competencial, así como todos estos asuntos. Y quiero dejar claro que mi posición para sostener la competencia de la Sala es consistente con lo que sostuve en el Asunto General 632 y sus acumulados, aunque me parece que hay 3 características que hacen distinto a este caso de aquel. Primero, quienes acudieron a la Sala en esa ocasión fueron autoridades que eran parte en los juicios de amparo y que sí podían recurrir las suspensiones. Segundo, en aquel expediente la materia de la impugnación estaba directamente relacionada con la validez de las mismas, dado que preguntaban a la Sala si tenían que cumplirla o no. Y tercero, en este caso que estamos resolviendo, existen derechos políticos fundamentales que se tienen que tutelar. Me inquietan los efectos que se proponen en la sentencia, que estoy de acuerdo que corresponden a una distribución de competencias en materia de reforma judicial, es decir, la Sala Superior de este tribunal resuelve todos los casos, digamos, y cargos sujetos a elección, con excepción de magistraturas, tanto de salas regionales como de sala superior. Por ello se excluye de los efectos de esta sentencia a las personas que aspiran a una candidatura a uno de estos cargos dentro del Tribunal Electoral, sala superior y sala regional. Insisto, y esto lo planteo, en virtud de que estimo que nuestra función es ir justamente despejando, y qué es lo que sucedería con estas 2 personas. Una solución podría ser ordenarle a la Corte que resuelva a la brevedad también la situación en la que se encuentran las personas que aspiran a una candidatura. Y finalmente, el proyecto incluye el estudio de una resolución de un juzgado en Michoacán que vinculó a la Sala Superior a cumplir con la suspensión definitiva, para efecto de aclarar el alcance de una sentencia de la Sala Superior dictada en un asunto general. Estimo que además de que las sentencias de la Sala Superior son definitivas, en su caso se promueven incidentes de aclaración de sentencia, que no es lo que sucede en este caso. Pero lo que no comparto en este tema es, y reitero la congruencia con la que voté el año pasado en otros asuntos también de un juez de distrito, no comparto la denuncia penal al juez de distrito ante la Fiscalía General de la República. Me parece que es hacer intervenir la materia penal y la denuncia penal en temas de criterio jurídico que en última instancia competen al Consejo de la Judicatura Federal hasta en tanto siga existiendo. Estas son las razones que me llevan a separarme del proyecto con la emisión de un voto particular. Muchas gracias. Gracias, magistrada. No sé, me quedo con confirmar. Usted solicita que ordenemos nosotros a la Suprema Corte que resuelva de inmediato los asuntos que tienen pendientes. Me parece que hasta ahorita, finalmente, lo que acaba de hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con todos estos recursos de inconformidad que llegaron aquí y que remitimos a la Suprema Corte de Justicia, ya que esto era previsto por la propia convocatoria del Comité de Evaluación, se quedó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con todas las impugnaciones de candidaturas a salas regionales y salas superiores. Si seguimos ese diseño, bueno, tendría en efecto que vincular a la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie en este aspecto respecto de estas personas aspirantes que quedarían ya totalmente excluidas de una posible participación. ¿Sería cuánto? Gracias.
Gracias, magistrada. No sé sobre este punto si quisiera alguien intervenir. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Entiendo que la magistrada Otálara sugiere que pudiéramos hacer este exhorto a la Corte si se llegara a la conclusión que respecto a los cargos que sí son competencia de la Sala Superior, vamos a decidir de esta manera, pues obviamente tendrá que resolver también de manera expedita la Corte y así tendría que hacerse un exhorto. Pues así es, yo compartí. porque obviamente los efectos no son solo para quienes promovieron estos juicios de la ciudadanía. Sinceramente no verifiqué si en todos estos juicios acumulados hay personas aspirantes a un cargo electoral. Me imagino que no las hay, pero existen. O sea, sí se registraron una cantidad de personas que aspiran a integrar las salas de este tribunal electoral y que dejamos finalmente en un estado de vulnerabilidad. Gracias. Perdón, Sí. Sí, muchas gracias a la magistrada Otálara por responder a mi pregunta. Una disculpa por haberla formulado directamente. Pero si el Pleno así lo aceptara, pues yo compartiría el exhorto, si la ponente también así lo aceptara. Gracias. Magistrado Felipe de la Mata. Gracias, presidenta. Yo también compartiría la idea del exhorto. Sí, gracias. ¿Alguna otra? ¿Usted, magistrado Reyes? Si puedo intervenir ahora. A mí no me queda ninguna duda de cómo se debe resolver este caso ni sobre la competencia de esta Sala Superior y por eso voy a votar en contra. No me queda duda de que es esta Sala Superior la que define sus competencias, pero la Constitución es muy clara y el orden jurídico en que esta Sala Superior no define las competencias ni de la Corte ni de los juzgados de distrito. Y en ese sentido, si el planteamiento del proyecto es que el juez de distrito se está excediendo por hacer una solicitud de inhibitoria, lo cual está regulado, por cierto, ¿no? Y lo hace conforme al procedimiento regulado. Pues es una paradoja que la Sala Superior, a través de un exhorto, una vinculación, le pide a la Corte ejercer sus competencias en ciertos términos de temporalidad, ¿no? Aun cuando es la Constitución la que ha dado facultades o atribuciones a la Corte para resolver lo que respecta a los aspirantes a las vacantes, a las magistraturas vacantes en la Sala Superior. Por eso he sido enfático en que el orden jurídico prevé vías institucionales para resolver un conflicto competencial, porque tampoco me queda duda que el juzgador de distrito no puede definir las competencias de esta Sala Superior. Por eso hace una solicitud de inhibitoria, que estoy de acuerdo debe ser rechazada. Ahora, el otro acuerdo, el de vinculación, que tiene que ver con un AG, no con estos juicios de la ciudadanía, con el AG al que se refirió la magistrada Otálara, es improcedente de manera clara porque está solicitando que la Sala Superior deje sin efectos una decisión tomada a través de ese Asunto General 632. Creo que efectivamente una consecuencia de este proyecto que será aprobado es que la lectura que haga el Comité de Evaluación del Poder Judicial es reactivo el procedimiento para aquellas personas, una, que son actoras en estos juicios y no a todas. Dos, no a todas, pero respecto de las que tiene facultad la Sala Superior y no las de la Suprema Corte. Si eso fuera así, eso más bien solo demuestra que la decisión no genera certeza, ¿no? Y en su totalidad, y que tenemos una problemática derivada del diseño constitucional de esta reforma. Ahora, independientemente de cómo vaya a ser
leída la resolución por el comité, las personas integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, a mí me queda claro que lo que se les está ordenando a este comité es que se revoca el acuerdo que es materia de impugnación aquí, que fue el acuerdo por el cual suspendieron todo su proceso de selección, y por lo tanto eso tiene efectos en todos los participantes, independientemente al cargo al que aspiren. Y los resolutivos lo dicen claramente, se revocan los acuerdos impugnados y se dejan sin efectos todos los actos y determinaciones que deriven de estos. Y se ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial que proceda conforme a lo establecido en la presente ejecutoria. Si la ejecutoria, o sea, este proyecto de resolución, que será sentencia, es clara respecto de que se debe reactivar todo el proceso de selección, ¿no? Y que se revoca de manera lisa y llana y por lo tanto este acuerdo en términos absolutos, no veo la necesidad de entrar en esa paradoja de asumir una postura en donde el juzgado de distrito no tiene competencias, facultades para decirnos qué hacer, como tampoco y ahora decirle a la Suprema Corte qué hacer en lo que son cómo ejercer sus facultades y competencias. Yo insisto, la forma institucional de resolver esto en este momento, en donde todavía no hay una afectación directa, palpable en los derechos político-electorales, porque el procedimiento está en una fase de evaluación, es la Corte la que debería de asumir a través de presentar una cuestión competencial, nunca dije remitir todos estos juicios de la ciudadanía, una cuestión competencial derivada de los acuerdos emitidos por los juzgados de distrito y resolverlos por cuerda separada permitiría efectivamente mantener los expedientes de los juicios de la ciudadanía y haber detectado con la claridad que me parece está en un proyecto de acuerdo presentado por la magistrada a tal hora que hay un conflicto competencial y no tengo ninguna duda que la ley vigente le da facultades a la Suprema Corte para resolver los conflictos competenciales entre órganos, cualquiera que estos sean, independientemente de la especialidad y jerarquía que tengan, cuando hay controversias competenciales. Es cuanto. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con el proyecto y además con el exhorto propuesto. El presente asunto reviste una especial importancia porque implica analizar actos que frenan un proceso electoral en curso en contravención directa con determinaciones de esta Sala Superior, máxima autoridad en materia electoral, con lo cual se genera una grave situación de incertidumbre respecto de los derechos de cientos de personas aspirantes a ocupar un cargo en la Judicatura Federal en los términos establecidos constitucional y legalmente. Esto es así porque los actos del Comité de Evaluación del Poder Judicial que suspendieron el procedimiento constituyen una vulneración directa a la Constitución, por la sencilla razón de que la elección judicial está prevista constitucionalmente y no admite la suspensión en ninguna de sus etapas, aun si tales actos se explican como consecuencia de una medida cautelar de un juez de amparo, pues tal medida resulta de un exceso de sus atribuciones y una invasión de competencias que altera el orden constitucional y por tanto es nula de pleno derecho. Votaré a favor de la propuesta que se nos presenta por tres razones sustanciales. La primera es el principio de supremacía constitucional. Cúspide del modelo de Estado constitucional de derecho que refleja nuestra Constitución, a partir del cual se reconocen y garantizan los derechos humanos y se define el sistema de división de poderes o funciones constitucionales, lo mismo que el modelo de control judicial de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. En consecuencia, si uno de los principios constitucionales que rigen la materia electoral es la no suspensión de los procesos electorales, así como de los derechos políticos de la ciudadanía, como también lo reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues esto debe ser respetado por toda autoridad.
De la misma forma, si el proceso electoral de la Judicatura Federal está previsto constitucionalmente, el mismo es de orden público, no puede ser suspendido y debe ser plenamente garantizado. Como segundo argumento, es la especificidad constitucional de la materia electoral. De hecho, conforme a la Constitución, la materia electoral es una materia especializada con una jurisdicción propia que tiene en este Tribunal Electoral su máxima autoridad. Es lo que señala la propia Constitución. No es la Suprema Corte, y no es la Corte un tribunal que tenga jurisdicción por encima de la Sala Superior. Por tanto, conforme a los principios jurídicos de especialidad y especificidad, dicha jurisdicción prevalece sobre otros medios de defensa constitucional por tener competencia exclusiva y excluyente en la materia electoral, lo que implica cualquier elección, incluyendo la elección de la judicatura a partir de la reforma constitucional respectiva. Por tanto, si esta Sala Superior ya determinó al resolver los asuntos generales 209 y 632 del año pasado que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales de autoridades judiciales en curso, en tanto que están constitucionalmente previstos y calendarizados, es claro que a partir de dicho principio de continuidad, ningún órgano encargado de su organización puede suspenderlos. En el mismo sentido, la Suprema Corte ha señalado que al estar implicada la materia electoral, tales procesos tienen una naturaleza expedita y no admiten suspensión del procedimiento, siendo además inimpugnables las reformas constitucionales. Aunado a que, como lo sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 164 de 2024, una suspensión, voy a citar, podría entorpecer el proceso electoral en curso, lo cual podría generar mayor afectación social que beneficio. Cierro la cita. El tercer argumento es la necesidad de garantizar plenamente el principio de certeza. Existe una apremiante necesidad de atender los principios de certeza y congruencia, a partir de los cuales no resulta viable suspender el procedimiento de elección judicial en curso, en la medida que con ello se altera o se pone en riesgo el cumplimiento de las directivas constitucionales y legales establecidas para su organización y desarrollo. En virtud de lo anterior, todo lo actado por los jueces de amparo en el ámbito electoral es nulo de pleno derecho y no debe ser obedecido al ser dictados por una autoridad claramente incompetente. En este sentido, dada la actuación del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pone en riesgo el proceso electoral extraordinario. Al afectar los derechos de cientos de aspirantes, es claro que se debe revocar dicha determinación para garantizar la continuación del procedimiento en los términos constitucionalmente previstos. Importa aclarar que con esta resolución no se revocaría la determinación dictada en el amparo, sino los efectos suspensivos nulos de pleno derecho que resultan claramente inconstitucionales respecto de la materia electoral. Ahora, también estoy de acuerdo con el proyecto al considerar jurídicamente inadmisible e inválida la solicitud de inhibitoria formulada por el juez primero de distrito en el estado de Michoacán, para que esta Sala Superior no resuelva los presentes medios de impugnación o, en su caso, remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se trata de una solicitud que invade competencias en materia electoral y altera con ello el orden constitucional. Esto es, el juzgador de amparo, actuando de manera evidentemente fuera del ámbito de su competencia, pretende desbocar el proceso electoral extraordinario en curso o afectarlo de manera sustancial al impedir que esta Sala Superior, pretender impedir al menos, máxima autoridad en la materia electoral, actúe en lo que es el ejercicio de su competencia constitucional y natural, es decir, en la garantía de constitucionalidad y legalidad en todos los procesos electorales. Para que quede claro, el juez de amparo se está involucrando donde no debe, donde está constitucionalmente impedido. Ante la improcedencia del juicio de amparo en la materia electoral, al dictar medidas cautelares respecto de actos eminentemente electorales, como es la evaluación de idoneidad de miles de personas que legítimamente aspiran a una candidatura y que no admite suspensión por ser electoral. En ese sentido, los efectos suspensivos resultan manifiestamente inconstitucionales, por lo que, como ya lo dije antes, resultan nulos de pleno derecho y completamente ineficaces en el ámbito electoral, por lo que no deben ser obedecidos por los comités de evaluación ni por ninguna otra autoridad.
como lo señalé hace un momento, esta Sala Superior es la máxima autoridad en la materia electoral y en ejercicio pleno de su jurisdicción y competencia, ya ha reiterado que la elección judicial en curso es un proceso electoral que está regido en todos sus términos por los principios rectores de la materia y que la suspensión de sus actos no solo puede entorpecer el proceso electoral y generar incertidumbre sobre su continuidad, como lo destacó también la Suprema Corte, por cierto, sino, y debemos reiterarlo, está constitucionalmente prohibida. Por ello, no es admisible suspender actos o procedimientos que los propios comités de evaluación están obligados a realizar e implementar, y menos aún pretender vincular esta Sala Superior para que se inhiba de conocer de estos asuntos bajo una lógica injerencista e inquisitoria, en el sentido de que los criterios sostenidos por esta Sala Superior han servido a otras autoridades para evadir, dice el juez, el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada. No, todo lo contrario, los criterios de esta Sala Superior han permitido y garantizado que el proceso electoral extraordinario se lleve a cabo en los términos y las condiciones constitucionalmente previstas. Es por ello que las consideraciones del juzgador resultan inadmisibles jurídicamente y los efectos de sus determinaciones son nulos de pleno derecho. Con tal solicitud, el juzgador de amparo altera el orden constitucional, excede abiertamente sus competencias y pretende desconocer el carácter definitivo e inatacable de las determinaciones de la Sala Superior y su competencia como máxima autoridad en materia electoral, y busca incidir en una elección federal, distorsionar la unidad de interpretación de la normativa constitucional y generar un riesgo de afectación en los derechos de la ciudadanía y de miles de personas participantes en la elección extraordinaria en curso, alterando el normal desarrollo de dicho proceso electivo. Por lo expuesto, coincido con el proyecto en el sentido de que no ha lugar a dar ningún trámite a los oficios remitidos por el juez de distrito y como se ha determinado en otros casos en que jueces de distritos han pretendido incidir en las competencias de esta Sala Superior en franca violación a la Constitución que protestaron salvaguardar, resulta procedente dar vista al Consejo de la Judicatura y a la Comisión de Transición, así como presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Estas son las razones que justifican mi voto. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si ya no hubiera más intervenciones, quisiera solamente, reiterar que en este pleno se ha resuelto aceptar que no hay duda respecto de nuestras competencias. Creo que eso ha sido manifestado por las y los 5 integrantes. No hay duda que este tribunal es última instancia en materia electoral y tampoco hay duda respecto a que no podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes y en este caso menores también. Quiero señalar que no es la primera vez en la que se ha pretendido un juez incompetente tener injerencia en las facultades y en la propia competencia de este Tribunal Electoral, de esta Sala Superior, y lo señaló la magistrada Otálara, e incluso tuvimos también otro incidente de esta naturaleza que tenía que ver con una orden que nos daba un juez para que nosotros nombráramos a las magistraturas faltantes, y ahí coincidimos por unanimidad que era una autoridad incompetente. Rechazamos también, por supuesto, esa absurda y jurídicamente nula orden. Y ciertamente no coincidió también con la tercera vista, ¿no? Sí, con dar vista la segunda en ese caso, a la judicatura, el Consejo de la Judicatura, pero no así a las instancias penales. Y en este caso me parece que ante la argumentación tan sólida y precisa que hemos dado respecto a nuestra oposición de la injerencia de otro órgano impartidor de justicia, no es nosotros no estamos determinando si se comete o no un delito, estamos dando vistas como se dan regularmente a las autoridades que se estima
que pueden determinar al respecto, y en este caso la justificación de esta tercera vista tiene que ver con lo establecido en el artículo 225 del Código Penal Federal, que tiene que ver, y señalo, dice, son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta, dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto determinante de la ley, en este caso de la Constitución también, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en un juicio u omitir dictar una resolución de trámite de fondo o una sentencia definitiva ilícita dentro de los términos dispuestos en la ley. También en la fracción octava es retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. Es por ello que la vista, eso no nos toca a nosotros, por supuesto, determinarlo, ni investigarlo, ni tampoco instaurar ningún procedimiento. Por eso se propone la vista a las autoridades competentes, que en este caso pues también se incluye al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Transición. Sería cuanto por mí, no sé si quisiera alguien intervenir. Si no fuera así, secretario, le solicitaría por favor recabar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo con el proyecto y la propuesta de exhorto. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En los términos de mi intervención, en contra. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto y con la adición que se aceptó. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré un voto particular en contra. Gracias. Magistrada presidenta. Es mi propuesta y también me sumo a la solicitud de exhorto que hace la magistrada Janine Otalora Malasí. Muchas gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Yanino Talora Malasí y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la votación, magistrada. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 8 de este año y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los juicios; segundo, se desechan las demandas precisadas en la sentencia; tercero, se revocan los acuerdos impugnados y se dejan sin efecto todos los actos y determinaciones que deriven de estos; cuarto, se ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que proceda conforme a lo establecido en la ejecutoria; y quinto, dese vista y se ordena presentar la queja y denuncias respectivas en términos de la sentencia; y en el último sería el exhorto correspondiente propuesto por la magistrada Yanino Talora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, pasaremos a la cuenta de sus proyectos.